En el firmamento donde las constelaciones tejen sus hilos de destino, Tauro se alza como un guardián de la materia, del cuerpo, de la tierra misma. Es la fuerza que sostiene el mundo con paciencia y constancia, la que siembra y espera, la que construye sin prisa pero sin pausa. Su naturaleza es estable, terrosa y firme, pero también indulgente ante los placeres que la vida ofrece. Bajo la serenidad de su mirada se esconde una voluntad tan pesada como el plomo y tan hermosa como un campo en flor. Sin embargo, incluso el toro más poderoso tiene un punto vulnerable, un resquicio por donde el viento de otros signos puede filtrarse, moldeando, seduciendo o desviando su rumbo. Entre las almas del zodiaco, hay una en particular que se desliza con la suavidad del agua y la sutileza del sueño, Piscis. La energía mutable y líquida de este signo encuentra fácilmente el modo de rodear las murallas que Tauro erige con tanto cuidado. Mientras el toro busca estabilidad, el pez ofrece consuelo, mientras Tauro teme al cambio, Piscis lo disfraza de ternura, mientras el primero se aferra a lo tangible, el segundo lo envuelve en promesas de emoción, de comprensión, de un refugio donde todo parece sencillo y sin conflicto. En este delicado juego de naturalezas, Tauro, tan firme en su centro, puede llegar a perderse sin darse cuenta. Piscis no manipula con cálculo, sino con presencia. Su poder radica en la sugestión, en el modo en que hace sentir necesario su afecto. Ante esa fluidez, Tauro baja la guardia. Lo que comienza como compasión hacia la aparente fragilidad pisciana se transforma en entrega. El toro, acostumbrado a sostener, a proveer, a proteger, se convierte en el guardián de un alma que parece necesitarlo, sin notar que en ese acto de protección su voluntad se entrelaza con los sueños de otro. El agua se infiltra en la tierra y poco a poco, la moldea. No la destruye, pero la cambia. El campo fértil que era firme se humedece, se vuelve maleable. Y allí, en el silencio de esa transformación, Tauro deja de distinguir si la raíz que sostiene es suya o de alguien más. El arte de Piscis es sutil. No impone, sugiere. No ordena, inspira. Sus palabras no atacan, se deslizan con dulzura. En los momentos de calma, Tauro siente que esa presencia lo calma aún más. En los momentos de duda, esa misma presencia se vuelve indispensable. Así, sin gritos ni tormentas, el toro comienza a girar alrededor del agua que le da sentido. Lo hace convencido de que es su elección, porque la manipulación pisciana no es violencia, es seducción emocional. Su poder es la empatía que desarma, el entendimiento que domestica la resistencia. Tauro, tan amante de la paz y la seguridad, se aferra a esa armonía como a una melodía conocida, sin advertir que ha cedido su ritmo propio por seguir la melodía de otro. Pero no hay tragedia en esto, sino enseñanza. En el universo astrológico, cada encuentro es una forja. Tauro aprende de Piscis la flexibilidad, la entrega emocional, la capacidad de sentir sin necesidad de controlar. Piscis aprende del toro la estructura que le falta, la materialización de sus sueños, el límite que le enseña a no disolverse por completo. En este vínculo donde uno parece manipular y el otro ceder, ambos en realidad se moldean. La tierra se nutre del agua y el agua encuentra cauce en la tierra. La aparente vulnerabilidad de Tauro frente a Piscis es, en esencia, el precio de una expansión interior. Para amar y comprender, el toro debe aprender a soltar el control, y Piscis, para mantener su poder blando, debe aprender a respetar los contornos que lo contienen. El universo no castiga la influencia, la convierte en danza. Así, cuando Tauro se deja llevar por el canto dulce de Piscis, no es debilidad lo que se manifiesta, sino la posibilidad de rendirse a lo intangible. El signo más fácil de manipular para el toro no lo es por ingenuidad, sino porque encarna aquello que Tauro anhela en secreto, la emoción pura, la conexión sin condiciones, la belleza de lo inmaterial. Piscis es el espejo donde Tauro se ve más humano, más vulnerable, más vivo. Y cuando el ciclo termina, cuando el toro despierta y reconoce cuánto se ha movido sin haberlo notado, no se siente traicionado. Se siente transformado. La experiencia lo vuelve más sabio, más consciente de los límites que debe mantener y de los sueños que puede permitir entrar. Aprende que incluso la tierra más fértil necesita equilibrio con el agua, que demasiada sequedad la endurece, y demasiada humedad la ahoga. En ese equilibrio nace la maestría de su alma. Así continúa la historia celeste, donde el toro y el pez repiten su danza una y otra vez bajo la mirada inmóvil de las estrellas. En cada encuentro, Tauro recuerda su fuerza y Piscis recuerda su forma.
Y aunque el signo más fácil de manipular para Tauro siga siendo el de los sueños, también es el único capaz de mostrarle que no todo lo que se siembra nace de la tierra, sino también del corazón. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En el tejido oculto del cosmos, donde las corrientes energéticas entre los signos entrelazan destinos y voluntades, la relación entre Tauro y Piscis se expande más allá del encuentro emocional. No es solo una interacción de corazones, sino un intercambio de frecuencias elementales, una alquimia entre tierra y agua que, en su lenta fusión, crea paisajes interiores de profunda transformación. Tauro, signo fijo, necesita el suelo firme bajo sus pies, el ritmo constante del trabajo, el sabor de lo tangible. Piscis, signo mutable, pertenece al océano de lo invisible, donde las emociones son corrientes que cambian de dirección sin previo aviso. Cuando estas dos naturalezas se encuentran, el universo observa un proceso sagrado, la conversión de la materia en emoción y de la emoción en materia. Tauro representa la fuerza que sostiene el mundo físico, el cuerpo que encarna el espíritu, la permanencia en medio del caos. Su voluntad es lenta, pero implacable, y su lealtad nace del deseo de estabilidad. Sin embargo, esa misma estabilidad puede volverse prisión. El Toro teme perder su centro porque su identidad está anclada al terreno que pisa. Piscis, por el contrario, no necesita suelo, flota entre las mareas del alma, guiado por intuiciones, presentimientos y una fe que no depende de pruebas. Su fuerza radica en su capacidad de sentir lo invisible, de comprender sin lógica, de entregar sin condiciones. Y es precisamente esta cualidad etérea la que puede envolver a Tauro como una niebla seductora que lo invita a soñar, a soltar la rigidez de su tierra. La manipulación que Piscis ejerce sobre Tauro no es una estrategia, sino una consecuencia natural de su esencia. Piscis no fuerza, disuelve. No confronta, envuelve. Donde Tauro ve estructuras, Piscis ve posibilidades. Donde el Toro busca reglas, el pez ofrece misterio. En esa contradicción, Tauro se siente atraído y desconcertado. La energía pisciana lo invita a abandonar su lógica terrenal y a rendirse ante la incertidumbre de lo emocional. Y aunque el Toro intenta resistirse, su corazón se ablanda ante esa presencia que lo comprende sin palabras. La manipulación ocurre como una brisa que cambia la dirección del río sin que el río lo note. El Toro cree avanzar en línea recta, pero su cauce ya ha sido redibujado por la corriente sutil de Piscis. Hay también una dimensión espiritual en esta conexión. Tauro, guiado por Venus, busca la belleza tangible, la armonía de lo que puede tocar y sentir. Piscis, regido por Neptuno, anhela la belleza inalcanzable, la unión mística con todo lo existente. Cuando ambos se entrelazan, la energía venusta del Toro se eleva, y la neptuniana del pez se encarna. Es una unión de lo sagrado y lo material, de la diosa que da forma y del dios que disuelve las fronteras. Por eso, cuando Tauro cede ante Piscis, no lo hace por debilidad, sino porque algo en su alma reconoce la promesa de un amor que trasciende la posesión. Es un acto inconsciente de rendición ante lo eterno. Sin embargo, esta influencia también trae desafíos profundos. Cuando el agua de Piscis penetra demasiado en la tierra de Tauro, puede volverla pantanosa. El Toro, en su deseo de proteger y comprender, puede perder su norte y confundirse en la bruma emocional del pez. Empieza a actuar desde la compasión en lugar de desde la claridad, creyendo que salva al otro cuando en realidad se está disolviendo con él. La manipulación pisciana se manifiesta entonces como una danza entre el mártir y el salvador, una dinámica donde el amor se convierte en sacrificio. Pero dentro de esa aparente trampa hay una lección mayor, la necesidad de Tauro de aprender que amar no siempre significa sostener, que cuidar también implica dejar ser. En las profundidades de esta relación, se revelan arquetipos antiguos. Tauro encarna al constructor del templo, el guardián de la forma divina, Piscis representa al místico que se disuelve en la divinidad misma. Ambos son manifestaciones de la búsqueda de unión, uno a través de la materia, el otro a través del espíritu. Cuando el Toro se deja guiar por el pez, atraviesa un umbral. Pierde parte de su rigidez, pero gana sensibilidad. Aprende que la fortaleza también puede ser suave y que la ternura no contradice la voluntad. Piscis, al mismo tiempo, aprende que los sueños necesitan contorno, que la compasión necesita estructura para no perderse en su propio mar.
El viaje conjunto de estos signos es una epopeya de transformación silenciosa. No hay batallas ni truenos, sino mareas y raíces, lunas y estaciones. Es una historia donde el tiempo se mide no por conquistas, sino por madurez. El Toro emerge de este vínculo con una sabiduría que no se aprende en la quietud, sino en el movimiento del alma. Comprende que su poder no reside solo en resistir, sino también en adaptarse. Y Piscis, que parecía el amo de las emociones, descubre que el amor necesita tierra para florecer, que los sueños sin forma acaban disolviéndose en su propio océano. Esta unión refleja el propósito mayor de toda interacción zodiacal, la expansión de la conciencia a través del encuentro. El signo que parece manipular es, en el fondo, un espejo que muestra la parte no desarrollada del otro. Tauro, frente a Piscis, se enfrenta a su sombra emocional, a la parte de sí mismo que teme perder el control. Piscis, al moldear al Toro, en realidad lo ayuda a descubrir su sensibilidad dormida. Y en esa danza donde ambos se influyen, el universo contempla el cumplimiento de su ley más antigua, la evolución nace del contacto entre lo distinto. Así, en los reinos invisibles donde las estrellas murmuran sus historias a los soñadores atentos, Tauro y Piscis siguen entrelazados. El Toro camina más despacio, pero su paso ya tiene un eco de marea. El pez nada con suavidad, pero en sus movimientos hay un pulso terrenal. Juntos representan la reconciliación entre el cuerpo y el alma, entre lo que se construye y lo que se sueña. Y aunque para muchos Tauro parezca vulnerable ante la influencia de Piscis, los sabios del firmamento saben que no hay debilidad en dejarse guiar por el amor, que la verdadera fortaleza radica en atreverse a sentir. En esa entrega silenciosa, el Toro alcanza la comprensión de que incluso lo más firme necesita del agua para florecer, y que en la rendición ante lo sutil se encuentra, paradójicamente, la forma más pura del poder. En las profundidades más antiguas del cielo, donde los signos se entrelazan en una danza que antecede al tiempo, existe una corriente subterránea que une a Tauro y Piscis más allá de su aparente diferencia. Esa corriente no pertenece al ámbito del pensamiento ni de la emoción, sino al de la vibración esencial que une la materia con el alma. Tauro, que representa la densidad de lo tangible, es la manifestación visible de la energía creadora. Piscis, en cambio, encarna el aliento invisible de la creación. Juntos forman el ciclo final y el principio, la tierra que sostiene y el océano que disuelve, el final que anuncia el renacer. En este vínculo, la manipulación pisciana no es un acto de dominio, sino de influencia mística. Piscis se mueve por intuición, por empatía y por una conexión tan profunda con los planos sutiles que muchas veces no distingue entre lo que siente y lo que los demás sienten. Su capacidad de absorber emociones ajenas lo convierte en espejo y reflejo de los que lo rodean. Cuando esa energía toca a Tauro, algo se despierta dentro del signo fijo, una vibración emocional que no puede controlar, un temblor que lo obliga a mirar hacia adentro. El Toro, acostumbrado a sostener el mundo desde la estabilidad, siente por primera vez que hay fuerzas invisibles que lo mueven sin tocarlo. En ese instante se revela un poder más grande que la materia, el poder de lo intangible, el poder de la entrega. Piscis puede moldear a Tauro no porque sea más fuerte, sino porque es más fluido. La rigidez del Toro se enfrenta a la naturaleza cambiante del pez, y en ese encuentro el uno aprende del otro lo que jamás podría descubrir en soledad. Tauro aprende que la fortaleza no es resistencia, sino continuidad, que lo que persiste no es lo que se aferra, sino lo que se adapta. Piscis aprende que la compasión sin límites se vuelve desbordamiento y que la empatía sin estructura se disuelve en confusión. Así, el vínculo que al principio parece una manipulación se convierte en un proceso alquímico donde ambos transmutan su energía primaria, la materia se hace sentimiento y el sentimiento se encarna. En los planos más sutiles del alma, esta relación representa el paso de lo físico a lo espiritual. Tauro es el guardián del segundo plano zodiacal, donde el alma aprende el valor de la forma y del esfuerzo. Piscis es el guardián del último, donde el alma renuncia a todo lo que la ata para regresar a la unidad universal. Por eso, cuando estas dos almas se encuentran, lo que ocurre no es solo una influencia emocional, sino una iniciación. Piscis conduce a Tauro hacia un estado más elevado de sensibilidad, hacia la comprensión de que el propósito del esfuerzo no es solo construir, sino elevar. Tauro, en su contacto con Piscis, descubre que detrás de cada acto de creación existe una intención espiritual, una corriente invisible que da vida a la materia. El elemento tierra de Tauro encuentra en el elemento agua de Piscis una expansión que lo fertiliza. Sin esa humedad, la tierra se seca, se endurece, se vuelve estéril. Pero si el agua es demasiada, la tierra se deshace, pierde su forma.
El equilibrio entre ambos es la clave del crecimiento. Cuando el agua toca la tierra en la medida justa, nace la vida, florece la semilla, brota la esperanza. Así también ocurre entre estos signos. Piscis enseña a Tauro a sentir, a fluir, a perdonar. Tauro enseña a Piscis a anclar sus sueños, a darles estructura, a convertir su fe en forma concreta. El aprendizaje mutuo es silencioso, pero profundo, y ocurre en los niveles más íntimos del ser. El destino de Tauro frente a Piscis no es perder su firmeza, sino trascenderla. Cada vez que el toro se abre a la influencia del pez, el universo lo invita a evolucionar. No se trata de renunciar a su naturaleza, sino de expandirla. En la tradición astrológica más profunda, Tauro es el signo de la voz creadora, del poder de dar forma al sonido primordial. Piscis, por su parte, es el signo del silencio divino, del retorno al origen donde todo se disuelve en vibración pura. Entre ambos hay un puente invisible que une el sonido y el silencio, la creación y la disolución. Cuando Tauro se deja guiar por Piscis, su voz interna se vuelve más sabia, más armónica, más consciente del misterio que la impulsa. Hay una dimensión kármica en esta conexión que suele pasar desapercibida. Muchas veces, Tauro y Piscis se encuentran para saldar deudas del alma. Tauro aprende a liberar el control que alguna vez lo encadenó al pasado, y Piscis aprende a no perderse en la entrega total. Es un lazo que enseña el equilibrio entre la forma y la disolución, entre el sostener y el dejar ir. La manipulación, en este sentido, es una herramienta evolutiva, un impulso del cosmos para romper la inercia del alma. Solo quien ha sido movido sin entender por qué puede descubrir su propio eje interior. Y en ese despertar silencioso, Tauro se transforma en un ser más sabio, más compasivo, más abierto al misterio de la existencia. El vínculo entre ambos también toca la dimensión de los sentidos. Tauro, regido por Venus, percibe el mundo a través del placer, la belleza y la materia. Piscis, regido por Neptuno, percibe el universo a través de las visiones, los sueños y la intuición. Cuando se entrelazan, lo sensorial y lo espiritual se funden en una experiencia de totalidad. Tauro aprende a encontrar lo sagrado en lo cotidiano, a descubrir la espiritualidad en la belleza de una flor, en la textura de una piedra, en la voz de quien ama. Piscis aprende a ver lo divino no solo en los cielos, sino también en lo humano, en lo imperfecto, en lo terrenal. Juntos encarnan la unión de lo celestial y lo mundano, recordando al universo que el espíritu no está separado de la materia, sino que la habita. En la vastedad del cosmos, Tauro y Piscis representan el círculo completo de la creación. El primero edifica el templo, el segundo lo llena de alma. El primero levanta los muros que protegen la vida, el segundo enciende el fuego interior que le da sentido. En su encuentro, el universo contempla el equilibrio perfecto entre lo que es sólido y lo que es mutable, entre lo que sostiene y lo que inspira. Y aunque a los ojos del mundo parezca que Tauro se deja llevar por Piscis, en realidad lo que ocurre es un acto sagrado de apertura, un reconocimiento de que la fuerza más grande no es la que resiste, sino la que se deja transformar sin perder su esencia. Cuando la historia de estos dos signos se repite en las almas humanas, el mismo drama cósmico se manifiesta en cada relación, en cada vínculo donde la materia se encuentra con el sueño. Y cada vez que Tauro se deja tocar por la marea de Piscis, el universo vuelve a recordar su propósito, que toda forma existe para ser habitada por el espíritu, y que todo espíritu necesita una forma para revelarse. Así, la aparente manipulación se disuelve en comprensión, la resistencia se transforma en sabiduría, y el toro, desde su trono de tierra sagrada, aprende que incluso el más firme de los corazones debe, alguna vez, aprender a fluir. En la inmensidad del cosmos, donde el silencio se convierte en lenguaje y las constelaciones son huellas de antiguas memorias, la energía de Tauro y Piscis sigue desplegándose en niveles cada vez más profundos del alma. Más allá de lo visible, su vínculo revela el movimiento secreto del universo, ese pulso que late entre lo que se aferra y lo que se disuelve, entre lo que da forma y lo que la trasciende. En esa frontera donde la tierra toca el agua, donde la materia roza el misterio, surge una enseñanza ancestral sobre la naturaleza del poder, del amor y del destino. Tauro es la semilla del mundo tangible, la fuerza que sostiene la creación para que no se disuelva en el caos. Es el alma que se compromete con la permanencia, que construye y preserva, que busca la armonía en la rutina y el sentido en lo concreto. En su esencia más pura, Tauro encarna la promesa de continuidad que el universo le hace a la vida. Pero dentro de esa estabilidad, duerme también el peligro de la inercia. El toro puede quedar atrapado en su propio deseo de seguridad, temeroso del cambio que le recuerda lo efímero de todas las formas. Piscis,
entonces, aparece como la corriente liberadora, el soplo divino que rompe la rigidez de la tierra para devolverle movimiento. Su influencia llega como un sueño, como una marea que no se anuncia, pero que transforma sin resistencia. La relación entre ambos no solo ocurre en el plano emocional o espiritual, sino en el arquetípico. Representa la eterna danza entre el cuerpo y el alma, entre la necesidad de estabilidad y la búsqueda de trascendencia. En el mapa zodiacal, Piscis marca el fin del ciclo, el regreso al origen cósmico, Tauro, el principio de la consolidación, el deseo de que el espíritu se manifieste en forma. Por eso, cada vez que Tauro se cruza con la energía pisciana, revive una memoria cósmica, el anhelo del espíritu por volver al todo y el llamado de la materia para sostenerlo. En esa tensión se gesta la transformación, porque el alma de Tauro recuerda que su misión no es poseer, sino encarnar la belleza efímera del mundo. En las dimensiones más profundas del alma taurina, la influencia pisciana despierta un poder dormido. Cuando el agua de Piscis toca su tierra, el toro empieza a comprender el valor del misterio, la fuerza de lo invisible, la dulzura de lo intangible. Su rigidez comienza a ablandarse, no como signo de rendición, sino como expresión de madurez. Tauro, que antes encontraba seguridad solo en lo que podía ver y tocar, descubre que hay otro tipo de certeza, la del sentir. Aprende que no todo debe ser comprendido para ser verdadero, y que la vida tiene ritmos que se sienten más allá de la lógica. Piscis le enseña a confiar en lo que no se puede medir, a aceptar que el amor y la fe también son fuerzas creadoras, tan poderosas como la piedra y la tierra que él domina. En ese aprendizaje silencioso, la manipulación deja de ser una amenaza y se convierte en una metáfora del despertar. El toro no es manipulado, sino iniciado. La influencia de Piscis actúa como un espejo líquido que le muestra su propia sensibilidad, aquella que él mismo había enterrado bajo capas de razón y prudencia. En esa revelación, Tauro descubre una fortaleza más sutil, una que no necesita imponer, sino comprender. La verdadera fuerza, comprende entonces, no radica en resistir, sino en permanecer fiel a uno mismo aun cuando el mundo cambie. Piscis, con su energía mutable, lo invita a recordar que la estabilidad no significa inmovilidad, sino continuidad dentro del cambio, como el río que mantiene su cauce aunque sus aguas nunca sean las mismas. A su vez, la energía taurina ofrece a Piscis algo que ninguna otra puede darle, el ancla. El pez, acostumbrado a nadar en las corrientes del alma, a veces se pierde en su propio océano. Tauro le da forma a su misticismo, le ofrece estructura a su inspiración, le enseña que el amor universal también necesita concreción. Juntos crean una alianza donde el sueño encuentra tierra y la tierra encuentra propósito. Sin Tauro, los ideales piscianos se desvanecen como neblina; sin Piscis, los logros taurinos se vuelven vacíos de alma. Por eso, la unión de ambos representa uno de los misterios más hermosos del zodiaco, la reconciliación entre lo eterno y lo terrenal. El vínculo también se manifiesta en el ámbito del tiempo. Tauro pertenece al presente eterno, a lo que se construye y sostiene en el aquí y el ahora; Piscis pertenece a lo atemporal, a los recuerdos de lo que fue y las visiones de lo que será. Cuando ambos interactúan, el tiempo se vuelve circular. Tauro aprende que la estabilidad no está en la repetición, sino en la conexión con un propósito mayor, y Piscis comprende que los sueños solo se vuelven eternos cuando encuentran un cauce en la materia. Así, el toro se convierte en el guardián del instante sagrado, y el pez en el guardián del flujo universal. La unión entre ambos crea una corriente de eternidad en movimiento. Desde la mirada astrológica más elevada, la energía conjunta de Tauro y Piscis simboliza la unión entre Venus y Neptuno, los dos arquetipos del amor trascendente. Venus busca la belleza que se puede tocar, la armonía que embellece la vida; Neptuno busca la belleza que no tiene forma, la que se funde con el todo. Cuando ambos planetas dialogan, el universo canta una melodía de amor que trasciende lo humano. Es el canto del alma que reconoce en otro ser la extensión de su propia esencia. Esa melodía es la que resuena cuando Tauro se deja llevar por Piscis, no como una rendición, sino como una expansión de conciencia. El toro, al permitir que el agua lo envuelva, se convierte en tierra viva, fértil, sagrada. Piscis, al encontrar suelo bajo sus aguas, se convierte en océano que nutre y no destruye. En los planos más heroicos del espíritu, este vínculo enseña que toda fuerza necesita sensibilidad y que toda sensibilidad necesita un límite. Tauro aprende el arte de la empatía, Piscis el arte de la firmeza. Cada uno despierta en el otro su virtud dormida. Y así, cuando el ciclo concluye, el toro emerge más sabio, más pleno, más humano.
Ya no teme al cambio, porque ha comprendido que lo esencial no puede perderse. Piscis, por su parte, se vuelve más consciente, más presente, más real, porque ha comprendido que lo eterno también habita en lo cotidiano. El eco de esta unión resuena en el corazón del cosmos. Es el recordatorio de que el universo no se sostiene solo por la fuerza, sino también por la compasión, no solo por la forma, sino por el espíritu que la habita. En el encuentro entre Tauro y Piscis, el alma humana ve reflejado su propio viaje, el deseo de construir, el miedo a perder, la rendición ante lo inevitable, y finalmente, la transformación que convierte la experiencia en sabiduría. Lo que parece una relación de manipulación se revela como un rito de paso, una enseñanza cósmica sobre la humildad de la materia ante la grandeza del alma. Así, bajo la mirada inmortal de las estrellas, el toro y el pez siguen danzando en los campos del tiempo. La tierra continúa siendo fecundada por el agua, y el agua continúa encontrando forma en la tierra. Ninguno domina al otro, porque ambos son expresiones de un mismo todo. En esa unión silenciosa, el universo respira, recordando que incluso lo más firme necesita moverse, y que incluso lo más fluido necesita sostén. Allí, en ese punto donde lo visible y lo invisible se abrazan, el alma de Tauro alcanza su plenitud y el espíritu de Piscis encuentra descanso. Y en ese equilibrio sagrado, el cosmos se renueva una vez más. En la vasta arquitectura celeste donde cada signo encarna una vibración única del espíritu, el vínculo entre Tauro y Piscis guarda secretos que trascienden el amor y la emoción, extendiéndose hacia los dominios de la memoria ancestral, la energía creadora y la evolución del alma. El universo no repite sus patrones en vano. Cada encuentro entre estos dos arquetipos responde a una ley cósmica que busca equilibrar lo que ha permanecido dormido. Tauro, hijo de la tierra, custodia la estabilidad del mundo material. Piscis, nacido de las profundidades del océano cósmico, guarda las llaves de la compasión universal. Su interacción no solo transforma al individuo, sino que mueve corrientes invisibles que tocan la esencia misma de la humanidad. Desde una mirada astrológica más profunda, el eje Tauro-Piscis no se limita al encuentro entre dos signos, sino que representa la unión de dos frecuencias fundamentales, la vibración del cuerpo y la del espíritu, la de la forma y la del infinito. Tauro construye, Piscis trasciende, Tauro protege, Piscis libera, Tauro arraiga, Piscis eleva. Y cuando estas energías se entrelazan, el alma humana experimenta un tipo de crecimiento que no surge del esfuerzo, sino de la integración. Es el aprendizaje que llega no por conquista, sino por rendición consciente ante la armonía del universo. Lo que hace a Tauro susceptible ante la influencia de Piscis no es debilidad, sino la pureza de su deseo de paz. El toro busca equilibrio en todas las cosas, y Piscis encarna una calma aparente que vibra con la promesa de un amor sin condiciones. Ese magnetismo sutil actúa como un canto de sirena espiritual que despierta en Tauro la añoranza del paraíso perdido, de la unión absoluta con todo lo vivo. Pero al acercarse a ese ideal, Tauro se ve confrontado con la necesidad de soltar su apego a lo que considera seguro. La manipulación pisciana no es entonces un acto consciente, sino la acción del espíritu que empuja al alma taurina a desprenderse de su coraza. Cada gesto de Piscis, cada palabra, cada silencio, es una ola que disuelve las piedras más duras del toro para revelar el jardín oculto que hay dentro. Desde el punto de vista cósmico, esta interacción simboliza una de las más altas pruebas evolutivas, la de aprender a amar sin poseer, a comprender sin dominar. Tauro, regido por Venus, representa el amor terrenal, aquel que se expresa a través del tacto, del tiempo, del compromiso. Piscis, regido por Neptuno, encarna el amor divino, aquel que trasciende toda forma y se entrega sin esperar retorno. Cuando ambos se encuentran, el alma se ve dividida entre la necesidad de sostener y la necesidad de fluir, entre la fidelidad a lo material y la entrega al misterio. En esa tensión vive el proceso alquímico que los une, la materia aprende a convertirse en luz, y la luz aprende a tomar forma sin perder su pureza. En los planos más profundos del ser, Tauro y Piscis se atraen porque se reconocen como partes de un mismo propósito. El toro, que busca la belleza en el mundo físico, encuentra en el pez el recordatorio de que la verdadera belleza nace del alma. El pez, que se disuelve en su compasión por todo lo que existe, halla en el toro la encarnación de la permanencia, la prueba de que el amor también puede tener raíces. En ese reconocimiento silencioso se funden los dos extremos del ciclo de la vida, la semilla que brota y el océano que todo lo acoge. Uno da inicio, el otro finaliza, y juntos completan el círculo eterno de la creación. Hay un nivel energético en esta relación que a menudo pasa inadvertido. Tauro pertenece al elemento tierra,
y su energía se mueve en espirales densas, lentas, pero seguras. Piscis pertenece al elemento agua, y su energía fluye en ondas invisibles que se expanden sin límite. Cuando ambos interactúan, se genera una resonancia que puede ser sanadora o destructiva según el grado de consciencia que los una. Si el agua es recibida con sabiduría, la tierra florece y se llena de vida. Pero si la tierra teme y se cierra, el agua la erosiona lentamente hasta quebrarla. De allí que la relación entre ambos sea una iniciación emocional, una enseñanza sobre cómo abrir el corazón sin perder el centro, sobre cómo recibir la ternura sin renunciar a la voluntad. En lo más profundo de la mitología zodiacal, el encuentro de Tauro y Piscis recuerda la unión entre lo sagrado y lo humano. En la antigüedad, se decía que la tierra sin agua era cuerpo sin alma, y que el agua sin tierra era alma sin destino. Por eso el universo insiste en unirlos, una y otra vez, en distintas formas, en distintos tiempos, en distintos cuerpos. Es la manera en que la conciencia divina experimenta su propia plenitud, encarnándose y soñándose a la vez. En cada historia donde un Tauro se ve atraído por un Piscis, el cosmos repite su antigua lección sobre el equilibrio entre la firmeza y la fe. El papel de la paciencia en esta relación es también esencial. Tauro, por naturaleza, avanza con paso lento y seguro. Piscis, cambiante y emocional, se mueve al ritmo de las mareas interiores. Esta diferencia no los separa, sino que los obliga a aprender la sincronía. El Toro enseña a Piscis a no perderse en la dispersión de los sentimientos, a construir desde la calma. El Pez enseña a Tauro a confiar en los ciclos invisibles, a entender que no toda espera es estancamiento, que hay gestaciones silenciosas que preparan milagros. En su unión se revela la sabiduría de la paciencia cósmica, aquella que sostiene la vida en cada semilla y en cada ola. Hay un aspecto profundamente espiritual en la aparente vulnerabilidad de Tauro ante Piscis. En realidad, no se trata de manipulación, sino de apertura del alma. El Toro, que a menudo teme mostrar sus emociones por miedo a perder el control, encuentra en Piscis un espacio donde su sensibilidad puede manifestarse sin juicio. El agua pisciana actúa como espejo de su mundo interior, reflejando con dulzura sus anhelos y sus heridas. En esa mirada compasiva, Tauro se permite sentir lo que había negado. Y cuando finalmente se atreve a ser vulnerable, descubre que su verdadera fuerza no estaba en su coraza, sino en su capacidad de permanecer firme incluso dentro de su propia emoción. La unión de estos signos, vista desde los ojos del universo, no es una historia de poder, sino de redención. Representa el momento en que la materia se reconcilia con el espíritu, el instante en que lo eterno se manifiesta en lo concreto. En cada encuentro entre Tauro y Piscis se produce una expansión del alma colectiva, una chispa de armonía que recuerda al cosmos que el amor no es una batalla, sino una corriente que fluye entre todos los seres. En ese flujo, la tierra y el agua se vuelven una sola sustancia, fértil y luminosa, capaz de dar vida a todo lo que toca. Y así, el ciclo continúa, silencioso y eterno. Tauro sigue construyendo los templos del mundo, pero ahora lo hace con el eco del mar en su interior. Piscis sigue soñando con los horizontes infinitos, pero ahora lo hace sabiendo que cada ola necesita una orilla. Juntos forman la sinfonía del equilibrio universal, la melodía que el universo entona cuando recuerda que todo lo sólido nació del sueño, y que todo lo divino necesita cuerpo para ser amado. En esa unión, la tierra respira y el agua canta, y el alma humana, reflejo de ambos, se eleva hacia su destino con la serenidad de quien ha comprendido que incluso el amor más sutil deja raíces en la eternidad. En el entramado invisible del zodiaco, donde cada signo cumple una función sagrada dentro del equilibrio universal, el lazo entre Tauro y Piscis guarda un sentido más profundo que la simple interacción de temperamentos o energías. En su esencia, esta unión representa la alquimia entre lo finito y lo infinito, entre la permanencia de la materia y el constante movimiento del alma. Es la danza del origen con el destino, la unión de la raíz que sostiene con el agua que purifica, una corriente de sabiduría que atraviesa el tiempo y enseña al ser humano el arte de transformar lo sólido en espiritualidad viva. La conexión entre Tauro y Piscis va más allá de la afinidad emocional o la atracción sensorial. En los planos más sutiles, se trata de un encuentro entre dos guardianes del misterio. Tauro custodia el poder de la forma, mientras Piscis custodia el poder de la disolución. Cuando la tierra y el agua se funden, no solo se crea fertilidad, sino también conciencia. Tauro ofrece el cuerpo, el espacio donde el alma puede manifestarse, y Piscis ofrece la vibración, el aliento que anima la materia.
En el corazón de esta unión late el propósito cósmico de unir lo tangible con lo eterno, de recordar que toda estructura sin espíritu es vacía, y que todo espíritu sin raíz es efímero. Tauro, regido por Venus, busca el equilibrio a través de la belleza y la armonía. Su mirada está orientada hacia lo que puede preservar, hacia lo que da estabilidad y placer. Piscis, bajo el dominio de Neptuno, trasciende las formas y las emociones, disolviendo los límites de la individualidad para fundirse con el todo. En la interacción de estos dos mundos, la energía venusina de Tauro se espiritualiza y la energía neptuniana de Piscis se materializa. Esta fusión genera un tipo de sabiduría que solo puede nacer del contraste entre lo que se sostiene y lo que se entrega. El signo del Toro guarda una antigua memoria, la del primer amanecer sobre la Tierra, cuando la vida se manifestó por primera vez en forma estable. Piscis, por su parte, guarda la memoria del último ocaso, cuando todo lo creado regresa al océano cósmico. Por eso, cuando ambos se encuentran, se produce una convergencia de principio y final, un puente entre la creación y la disolución. En esa convergencia, Tauro aprende que su fuerza no es solo resistencia, sino fe en el orden natural, y Piscis aprende que su compasión no debe disolverse en el sacrificio, sino anclarse en la acción consciente. A nivel espiritual, la relación entre Tauro y Piscis simboliza la búsqueda del alma por encontrar descanso en la materia sin perder la conexión con lo divino. Tauro enseña a Piscis el valor del compromiso con la realidad, la importancia de construir y sostener incluso cuando el mundo parece incierto. Piscis enseña a Tauro que el sentido de lo que construye no está en la posesión, sino en el amor que lo impulsa a hacerlo. En esa enseñanza mutua se revela el principio de la verdadera creación, el acto de transformar la experiencia en ofrenda. El magnetismo entre ambos surge de una atracción que no pertenece al plano físico, sino al de la vibración emocional y espiritual. Tauro se siente atraído por la serenidad aparente de Piscis, por esa mirada que parece contener todos los mares del mundo. Piscis se siente atraído por la calma terrenal de Tauro, por esa energía que parece prometerle refugio. Pero lo que ocurre en el fondo es una reconfiguración de los polos cósmicos. Tauro representa la densidad que quiere despertar, y Piscis representa el alma que quiere encarnarse. El encuentro entre ambos produce el milagro de la integración, el espíritu se vuelve tangible, y la materia se vuelve luminosa. En el plano de la energía, Tauro vibra en la frecuencia del chakra raíz, el centro de la estabilidad y la supervivencia, mientras Piscis resuena en el chakra corona, el centro de la conexión divina. La unión de estas dos frecuencias simboliza la ascensión de la energía vital desde la base hasta lo sagrado. Tauro eleva su fuerza hacia lo divino y Piscis desciende su inspiración hacia lo humano. Juntos completan el circuito de la existencia, la corriente que une el cielo y la tierra. Esta unión no es simplemente emocional o romántica, sino espiritual en su máxima expresión. Es la alquimia que convierte el deseo en devoción, el placer en gratitud, la materia en oración silenciosa. El desafío que ambos se enfrentan es aprender el arte del equilibrio. Tauro debe aceptar que no todo puede controlarse, que la verdadera seguridad nace del interior, no de las posesiones ni de la rutina. Piscis debe aceptar que la libertad sin dirección se convierte en deriva, y que el amor sin forma se disuelve antes de florecer. Cuando ambos aprenden estas lecciones, se convierten en símbolo del alma realizada, fuerte sin dureza, sensible sin fragilidad. A nivel kármico, el vínculo entre Tauro y Piscis suele manifestarse como un reencuentro de almas antiguas. Muchas veces, el toro y el pez se han encontrado en vidas anteriores, uno sosteniendo, el otro inspirando, uno construyendo templos, el otro llenándolos de fe. En esta encarnación, vuelven a encontrarse para sanar la memoria del desequilibrio. Tauro aprende a no temer a la pérdida, y Piscis aprende a no huir de la realidad. Cada vez que estas almas se cruzan, el universo se reequilibra un poco más, recordando que el amor verdadero no es control ni sacrificio, sino armonía entre la entrega y la permanencia. En los planos del alma universal, el encuentro entre estos signos tiene resonancias más grandes que las del destino individual. Representa el diálogo entre la voluntad de la creación y la sabiduría de la disolución, entre la forma que busca perpetuarse y el espíritu que busca liberarse. Su historia es la misma que la del cosmos, la materia que se eleva en espiral hasta fundirse nuevamente con la fuente. Tauro y Piscis, juntos, son símbolo del retorno del alma a su origen después de haber conocido la forma. Cuando el toro finalmente comprende que su fuerza también puede ser ternura, y cuando el pez comprende que su ternura también puede ser fuerza, la rueda del zodiaco alcanza un nuevo punto de equilibrio. La tierra deja de temer al agua, y el agua deja de temer a la forma.
En ese momento sagrado, la vida se renueva y el alma encuentra reposo. Es el instante en que lo humano toca lo divino, en que el amor se vuelve totalidad. Así, bajo el resplandor inmortal de las estrellas, el encuentro entre Tauro y Piscis sigue repitiéndose en distintos cuerpos, tiempos y almas, como un eco de la sabiduría primordial. La tierra continúa aprendiendo a fluir, y el agua continúa aprendiendo a sostener. Y mientras esa danza persista, el universo seguirá recordando su propósito, unir lo que parece opuesto para revelar que todo, en su esencia más profunda, proviene del mismo aliento creador. En el silencio profundo del cosmos, donde los signos del zodiaco no son solo símbolos sino arquetipos vivos que respiran en la conciencia del universo, el lazo entre Tauro y Piscis se extiende más allá de lo humano. No es únicamente un vínculo entre dos almas, sino una corriente ancestral que refleja el diálogo eterno entre la forma y el espíritu, entre la quietud de la materia y el flujo de lo invisible. En su unión se ocultan secretos sobre la creación misma, sobre cómo la vida nace, se sostiene y retorna al misterio del que surgió. Es la conversación perpetua entre la semilla y el océano, entre lo que da origen y lo que disuelve, una danza cósmica que no termina nunca porque representa el pulso mismo del ser. Tauro es la encarnación del poder terrestre, el guardián de la permanencia. Su alma conoce el lenguaje de la paciencia, la disciplina y la constancia. Pero detrás de su calma hay una fuerza titánica, una energía primordial que sostiene la materia del mundo. Es el espíritu de lo concreto, la manifestación de la voluntad creadora en su estado más denso. Piscis, en cambio, pertenece al reino donde las formas se disuelven en esencia, donde los límites se desvanecen y el alma recuerda su origen infinito. Es el guardián del retorno, el emisario del amor universal que todo lo perdona y todo lo unifica. Cuando estos dos arquetipos se encuentran, el universo contempla uno de sus actos más sagrados, el momento en que la sustancia reconoce al espíritu y el espíritu bendice a la sustancia. Hay una verdad profunda en esta interacción que pocas veces se comprende. La facilidad con la que Piscis puede influir sobre Tauro no surge de la astucia ni del engaño, sino del poder invisible de la empatía. Piscis no domina desde la mente, sino desde el alma. Su influencia actúa como una corriente subterránea que suaviza las orillas del río sin que la tierra lo advierta. Su naturaleza acuática penetra las defensas del toro no para destruirlas, sino para recordarle que incluso la roca más firme debe permitir que el agua la bañe para conservar su vida. Tauro, que teme perder control, no entiende al principio que lo que se le pide no es rendición, sino apertura. En ese proceso de ablandamiento, el toro descubre el milagro de su sensibilidad. Aprende que su fuerza no se mide solo en su capacidad para resistir, sino también en su habilidad para adaptarse, para comprender, para amar sin miedo a disolverse. Desde la mirada de los antiguos astrólogos, esta relación está regida por una armonía natural entre Venus y Neptuno, planetas que representan dos caras de un mismo amor. Venus, regente de Tauro, es el amor encarnado en el placer, en la belleza de lo tangible, en la serenidad de lo simple. Neptuno, regente de Piscis, es el amor como fusión divina, como éxtasis del alma que trasciende la carne. Cuando ambas energías se tocan, nace un amor que no pertenece solo al mundo de los hombres. Es el amor que redime, que purifica, que transforma lo material en algo eterno. En ese encuentro, Tauro encuentra el acceso al misterio y Piscis encuentra el ancla que le permite no perderse en el infinito. El uno da cuerpo a los sueños del otro, y el otro da alma a la solidez del uno. Esa reciprocidad es la base de su poder. El destino de esta conexión no es solo la unión, sino la evolución. Cada signo se convierte en un maestro para el otro. Tauro enseña la importancia del arraigo, de sostener un propósito incluso cuando las olas de la emoción amenazan con arrastrarlo todo. Piscis enseña que el propósito no debe volverse cárcel, que la estabilidad sin alma se transforma en piedra inerte. En su interacción se revela una sabiduría mayor, la verdadera estabilidad es aquella que respira, que se mueve, que se adapta sin romperse. Lo que Piscis le recuerda a Tauro es que el universo no es un campo fijo, sino un río que nunca deja de fluir. Lo que Tauro le recuerda a Piscis es que incluso el río necesita cauce para no perderse. En este vínculo, hay también una enseñanza sobre la fe. Tauro confía en lo que ve, en lo que puede tocar, en lo que puede construir con sus propias manos. Piscis confía en lo invisible, en la voz interior, en los signos que el alma reconoce aunque los ojos no puedan verlos. Cuando ambos se encuentran, el toro aprende a mirar con el corazón y el pez aprende a sostener sus visiones con hechos.
Es un intercambio sagrado entre la fe terrenal y la fe espiritual, entre la confianza en la vida y la confianza en el espíritu. Su unión recuerda al ser humano que creer no es un acto de ingenuidad, sino de coraje. Solo quien confía en lo que no puede controlar es verdaderamente libre. La energía conjunta de estos signos crea una vibración especial en el universo, una melodía que resuena en los planos más altos del alma. Cuando Tauro y Piscis se encuentran, generan un campo de energía donde la belleza y la compasión se funden. En ese campo, la vida se vuelve arte y el arte se vuelve oración. Tauro materializa los sueños, Piscis los bendice. El resultado es una creación que no solo embellece el mundo, sino que lo sana. La influencia de ambos signos, unida, es capaz de restaurar la fe en la bondad humana, porque su energía combinada representa el amor en su estado más puro, el amor que sostiene y el amor que libera. En el ciclo de la existencia, Tauro y Piscis son guardianes de dos umbrales opuestos pero complementarios. Tauro abre la puerta de la encarnación, el momento en que el alma decide habitar la materia. Piscis abre la puerta del retorno, cuando el alma se desprende de la forma para volver al océano cósmico. En la rueda del zodiaco, son como el amanecer y el crepúsculo, diferentes manifestaciones de la misma luz. En su unión, la vida completa su círculo, lo que nació de la tierra vuelve al agua, y lo que el agua nutrió florece en la tierra. Esa unión es la esencia del equilibrio universal. En un sentido más profundo, el alma de Tauro encuentra en Piscis una invitación a recordar su origen divino. Cada vez que el toro se siente conmovido por la ternura o la compasión del pez, despierta dentro de sí la memoria de su propia divinidad, la chispa que lo conecta con el todo. Y cada vez que Piscis encuentra en Tauro un refugio estable, recuerda que el amor no necesita perderse para ser infinito, que el espíritu también puede habitar en lo cotidiano. Es un aprendizaje mutuo que trasciende las vidas y los cuerpos, un intercambio de lecciones que sigue su curso a través del tiempo. La relación entre Tauro y Piscis no es solo una historia de influencia, sino una epopeya de evolución espiritual. Representa el momento en que la fuerza aprende a ser ternura, y la ternura aprende a ser fuerza. Representa el instante en que lo sólido se abre a lo invisible sin dejar de ser sólido. Es la fusión de lo humano con lo divino, del instinto con la intuición, de la calma con la inspiración. Y aunque sus caminos parezcan opuestos, ambos se dirigen al mismo destino, la plenitud del alma. Así, bajo el firmamento que los contempla desde la eternidad, el toro y el pez continúan su danza sagrada. La tierra sigue aprendiendo a fluir sin perder su firmeza, y el agua sigue aprendiendo a sostener sin perder su libertad. En ese encuentro eterno, el universo encuentra su armonía. Tauro se vuelve más sabio, Piscis más real, y ambos revelan al cosmos que la verdadera iluminación no está en escapar del mundo, sino en habitarlo con alma. Allí donde sus energías se funden, nace el milagro, la materia se vuelve espíritu, y el espíritu, por fin, se vuelve vida.